temas de actualidad. Mire, usted que durante muchos años me sigue todas las mañanas en Radio 10 y que me conoce, sabrá de mi frase, son tan obvios. Y son tan obvios que durante el fin de semana, en una acción coordinada, tanto el diario Clarín como el diario La Nación salieron a atacar duramente al sindicalista y titular del grupo periodístico y cultural Octubre, Víctor Santamaría. Lo vienen siguiendo desde hace mucho tiempo. Evidentemente no le encontraron nada de lo que venían denunciando, porque si no, a esta altura, como a otros, ya lo hubieran metido preso. Esta noche, Víctor Santamaría va a estar con nosotros en un mano a mano, donde va a clarificar de qué se lo acusa. Llamativamente, lo acusan de que un proveedor del sindicato de Víctor Santamaría blanqueó dinero en el último blanqueo, en el mismo blanqueo donde la familia del presidente blanqueó mucho dinero y los medios, nadie se horrorizó ni se rasgó las vestiduras. Bueno, así a Víctor Santamaría le hacen todo un armado de que como un proveedor blanqueó por allí, es plata de Santamaría. Esta es la simplificación que hacen. Enseguidita vamos a estar con nosotros, pero nos vamos a ocupar esta noche de lo que seguramente durante el día no te informaron o no te contaron, a raíz de una información que en el día de ayer trajo el diario Perfil, nuestra colega Delfino, quien reveló nuevos negocios de la familia presidencial. Ahora, parque eólico. ¿Cómo se hizo todo un entramado con un contador? Al PRO y a Cambiemos, que les gusta tanto perseguir contadores, ¿no? ¿Cómo se hizo todo un entramado? Sin licitación, la familia presidencial adquirió parques eólicos en una materia donde el gobierno y el presidente ha hablado mucho. Justamente la semana pasada irrumpió durante algunas horas su descanso estival el presidente para ir a inaugurar un parque eólico en Rawson. Bueno, enseguidita te vamos a contar lo que reveló y cuánta plata ganó sin licitación el grupo Macri. Pero fíjese una cosa, porque como yo siempre le digo, ha sido el propio gobierno de Cambiemos y el propio presidente el que ha puesto la vara muy alta para que uno lo critique o siga diariamente el accionar del gobierno. Porque tanto en campaña o como cuando inició su mandato, Macri y el gobierno de Cambiemos prometieron que nada de lo que había ocurrido durante los últimos años en la Argentina les iba a pasar a ellos. Que ellos venían a transformar la Argentina, que ellos venían a transparentar todo y que no tenían nada que ver ni con la corrupción, ni con los negocios, que era todo nuevo y novedoso en la Argentina. Sin embargo, fíjese usted cómo los negocios de la familia presidencial siguen mezclados con el Estado. En febrero del 2016, a poco de andar el gobierno de Mauricio Macri y después del brutal tarifazo energético, la familia presidencial se desprendió, vendió acciones de una empresa eléctrica que obviamente a ese momento se habían valorizado mucho después del tarifazo, hizo un negocio. Después vino todo lo del correo, escándalo que aún perdura, aunque algún juez o fiscal lo tenga cajoneado y no lo investiga. Es lo que la familia presidencial le debe al Estado argentino por los cánones adeudados del correo. Y que el presidente Macri quiso mandar a foja cero en algo realmente insólito. Bueno, está lo del correo. Después vino lo que Alejandro Berkovich denunciara en su momento en este programa, cuando las concesionarias, cuando el gobierno le autorizó a los concesionarios de las autopistas del Sol un incremento sideral en la tarifa del peaje, llevándolo a 50. Y nos venimos a enterar que la familia presidencial tenía
acciones en esa licitación de Autopistas del Sol. Y ahora nos venimos a enterar de los parques eólicos, lo que denunció durante el fin de semana Perfil. Es decir, yo digo, fíjese si la oficina anticorrupción de Laura Alonso no tendría para ocuparse, ¿no? Porque la familia presidencial sigue, pareciera, ligada a negocios del Estado. Y además, fíjese la cantidad de conflictos de intereses que siguen apareciendo, porque realmente ni hablemos de lo de Aranguren, ni hablemos de lo de Luis Echevere, ministro de Agroindustria, acusado de defraudación y que el próximo 27 de febrero tiene que ir a declaración indagatoria. Entonces, fíjese qué contradicciones permanentes que exhibe el gobierno de Mauricio Macri. Mientras dice que va por la transferencia, permanentemente aparecieron. Hoy Pino Solanas, sin ir más lejos, denunció que Dietrich compró a China vagones para el ferrocarril Roca a la misma empresa que los había comprado Randazzo, sin licitación, pero un 34% más caros. Y uno se pregunta qué habrá cambiado en todo este tiempo. Los mismos vagones a la misma empresa, 34% más caros. Y allí, la Oficina Anticorrupción trabaja, hace denuncias. Ni hablar también lo que denunció durante el fin de semana Perfil, de los carritos de golf que el presidente compra para modernizar la flota de carritos de golf de la Quinta Presidencial. Todo esto mientras piden austeridad, mientras piden esfuerzos, mientras siguen echando empleados del Estado. Otra contradicción de hoy, del gobierno de Cambiemos. Siguen echando empleados del Estado, dicen que hay que tener austeridad y hoy por decreto crearon una nueva Secretaría de Estado para darle un cargo al veedor oficial de Elisa Carrió en la Casa Rosada, Fernando Sánchez, que dejó de ser diputado nacional y que pasa a ser, es mano derecha de Elisa Carrió, pasa a ser el veedor oficial de Elisa Carrió en la Rosada. A Fernando Sánchez le crearon una Secretaría de Estado, secretario de Fortalecimiento Institucional. Los secretarios de Estado, según la planilla de sueldos, y cobran arriba de 100.000 pesos por mes, con todo lo que eso significa, con toda la planta que seguramente crearán. Entonces, otra contradicción más del gobierno de Cambiemos, que realmente, reitero, puso la vara muy alta al inicio de su gestión. Prometió que todo lo que se hacía en la Argentina no se iba a hacer más y fíjese, en estos minutos, los hechos que le he ido enumerando. Bueno, enseguidita entonces vamos y nos acompañás a partir de este momento, en minuto 1, con el hashtag Negocios de Familia. Acompañanos y opinás también a través de las redes sociales y de Twitter, ¿no? El primer tema, los negocios de la familia Macri. Es un ataque contra Página 12, lo dijo Víctor Santamaría. Enseguidita vamos a estar dialogando en un mano a mano con él. Ya se encuentra presente aquí en los estudios de Minuto 1, Víctor Santamaría. Y enseguidita vamos a estar charlando con él. Y además el veedor de Carrió, lo que decíamos, la nueva Secretaría de Estado que le han creado en la jefatura de gabinete para Fernando Sánchez. Muy bien, durante el fin de semana el diario Perfil reveló un nuevo negocio de la familia presidencial. En este caso con los parques eólicos, la investigación de nuestra colega Emilia Delfino, que esto comentaba y vamos a mostrar. Durante 2016 y sin pasar por licitaciones públicas, Sideco Americana, empresa insignia de los Macri, creó junto con un grupo de socios 4 empresas a nombre de un contador y adquirieron
6 parques eólicos en Chubut y Miramar. La ganancia mínima, que ayer decía el diario Perfil, 15 millones de dólares. Las licitaciones fueron ganadas por la española Isolux, que luego las vendió a estas compañías en 2 tandas. Es decir, esta empresa creada por el grupo Macri, con la empresa insignia de los Macri, le compra la licitación a la española Isolux. No participaron en ninguna licitación. Le compra la licitación a la española Isolux. Por la primera parte del paquete, las empresas del holding presidencial pagaron 25 millones de dólares y durante el siguiente año revendieron esos parques a una empresa del grupo Macro y a una compañía china, Golden Wind. Con solo uno de los parques hicieron una ganancia de alrededor de 15 millones de dólares. Ahora, ¿quién es el contador? Mariano Payaslian. Payaslian es un hombre muy cercano a las empresas de la familia Macri. Este es el contador que armó toda la estrategia, ¿no? Según el diario Perfil, reitero. Payaslian es un hombre muy cercano a las empresas de la familia Macri. A lo largo de los últimos años figuró como síndico de Sideco Americana y de la constructora IEXA, entonces de Ángelo Calcaterra, el primo presidencial. Su estudio, Jitsi Payaslian, prestó servicios a una unión transitoria de empresas, UTE, entre Isolux e IEXA. ¿Cuáles son las empresas que fundó Mariano Payaslian? USIR Argentina, Parques Eólicos Miramar Sociedad Anónima, Sideli Sociedad Anónima, Sidcel Sociedad Anónima. Y hace instantes, Perfil.com puso en pantalla una nueva nota sobre esta. Con los parques eólicos, las empresas de los Macri ganaron al menos 48 millones de dólares. Perfil reveló cómo entraron en el negocio a la par de la llegada de Macri al poder. En el holding de la familia presidencial confirmaron que vendieron los activos un año más tarde por el caso Correo Argentino. Es decir, cómo la familia presidencial sigue haciendo negocio aún con el presidente Mauricio Macri en el poder. Uno se pregunta, ¿no? ¿La Oficina Anticorrupción no tendrá que hacer un análisis de esto, una investigación? ¿Dónde está la ética de la que tanto habla el gobierno de Cambiemos y el PRO? Nos preguntamos. Hoy mismo también el ex senador nacional Pino Solanas denunció que Guillermo Dietrich compró sin licitación a China vagones de los mismos que había comprado la gestión anterior con Florencio Randazzo a la misma compañía, pero un 34% más caro. Así lo denunciaba Pino Solanas. Es una resolución del día 29 de diciembre. Está en el boletín oficial del 4 de enero. Bueno, se autoriza la compra directa a la empresa estatal china, 200 coches eléctricos. Esto es destinados a la línea Roca para reemplazar a 20 formaciones, por si no, que son muy viejas, del año 1983. En esta operación, como bien adelantabas, hay corrupción indudablemente, porque la gestión Randazzo, que ya había comprado 300 coches eléctricos similares por un monto de 354 millones, es decir, a un costo de $1.180.000 por unidad. Casi $1.200.000 por unidad. Pero Dietrich adquiere estos mismos vagones por un monto de
580.000 dólares por unidad, es decir, 1.000.000, casi 600.000 dólares, que representa un aumento del 34 en el precio, un 34% más caro por cada coche. Bueno, también otro trabajo seguramente que tendrá que auditar la Oficina Anticorrupción, ¿no?, que preside la señora Laura Alonso. Tan preocupada por el pasado, pero pareciera que con la lupa alejada de la realidad y de lo que debería y debe controlar a diario. También ayer en tapa el diario Perfil.com daba a conocer esto, el diario Perfil, ¿no? La renovación en la plantilla de los autitos, de los carritos de golf. Macri comprará 4 carritos de golf para Olivos. La única oferta recibida es por 1.500.000 pesos. Lo justifican en el mal estado que tienen los 4 actuales, son para los traslados internos de la familia y de los empleados. Esto junto a las refacciones que se vienen realizando, a la par que, bueno, se habla de la austeridad del Estado. Una nueva consultora dio a conocer durante el fin de semana una nueva caída en la imagen presidencial que se suma ya a la consultora de Julio Aurelio y a D'Alessio Berenstein, ¿no? Esto es Ipsos, la encuestadora Ipsos Argentina, que para los últimos días de diciembre, los primeros días de enero, están indicando una evaluación en la imagen y en la gestión del presidente de un 44% en la caída, ¿no? 44% de imagen positiva tiene el presidente, que venía de una imagen del 54% que ha caído a inicio de este año a un 44%, lejos de aquel 71% que marcaban las encuestas cuando asumió la presidencia de la Nación. Mucho del impacto de la rebaja en los saberes jubilatorios tiene que ver, y también los hechos de violencia con la represión policial y de la gendarmería que se vivieron en los meses de diciembre, tienen mucho que ver cómo ha impactado sobre la imagen del gobierno y del propio presidente de la República. Les decía, ¿tenemos notas sobre esto? Bueno, vamos a la directora de Ipsos, Mora Araujo. Datos desde los últimos días de diciembre, primeros días de enero, lo terminamos de procesar la semana pasada y sí, vemos la caída también de 10 puntos en nuestro caso con estos datos de diciembre que fueron mal percibidos por la opinión pública, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia alrededor de eso también, no es solamente una reforma en sí, sino que fue un diciembre muy violento, y con otras reformas aparte de esa, y más allá de que tuvo un muy buen año Macri, donde fue subiendo la aprobación de gestión, sobre todo durante los meses previos a las elecciones, también con mejores indicadores en la aprobación de la economía, alineado con lo que fueron los resultados de las elecciones, pero diciembre les costó caro. La directora de la encuestadora Ipsos era la que hablaba en diálogo esta mañana con nosotros en Radio 10. Y le decía, una nueva secretaría que ha creado el gobierno de Mauricio Macri. Echan empleados del Estado porque dicen que hay que reducir la planta del personal, sin embargo, se siguen creando. En este caso, para un hombre de la estrechísima confianza de Elisa Carrió. Podríamos decir, el veedor político que Elisa Carrió le puso en la rosada a Macri y a Marcos Peña. La secretaría se llama Secretaría de Fortalecimiento Institucional. El gobierno formalizó la creación de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional bajo la órbita de la jefatura de gabinete y la designación del ex diputado nacional de la coalición cívica, Fernando Sánchez, para estar al frente de la nueva dependencia. Reitero, un secretario de Estado está ganando arriba de los 100.000 pesos. Hoy un ministro gana 160.000 pesos, un secretario de Estado arriba de los 100.000 pesos. Pero la nueva contradicción que se marca en el gobierno de Macri: echan empleados, no renuevan contratos. Está ahora
todo un conflicto que se ha abierto en los medios públicos, donde se quiere reducir, incluso hoy, con presencia, por primera vez, un hecho inédito, policial, tanto en la TV pública como en la radio nacional. Pero, eso sí, se siguen creando secretarías y subsecretarías de Estado. Este es un cargo de creación eminentemente política. Es un pedido que Elisa Carrió le hizo. Es como para darle trabajo a Fernando Sánchez, que se quedó sin trabajo como diputado nacional y ahora va a ser una especie de veedor de Elisa Carrió en el riñón de la Casa Rosada, de la jefatura de gabinete, y para estar al tanto, ¿no? Y la información que, como también fiscal, Elisa Carrió tendrá que tener, supongo, del propio gobierno. Pero hay una nueva contradicción del gobierno. Por un lado, echa empleados públicos, piden austeridad, pero siguen creando secretarías de Estado. Bien, durante toda la semana pasada nos estuvimos ocupando de casi el cierre de la fábrica de fabricaciones militares de Azul, el despido de 254 personas de esa fábrica, de la pueblada que la semana pasada se hizo en Azul para defender la continuidad de las fuentes laborales y de esa fábrica militar en Azul. Ahora, fíjese lo que decía, el 22 de septiembre, justo un mes antes de las elecciones del 22 de octubre, el jefe de gabinete Marcos Peña estuvo en Azul, estuvo en la sede del Tiempo, que es el diario de Azul, y allí la periodista le preguntaba ya sobre las versiones que había sobre el cierre de planta. Estaba acompañado Marcos Peña por el intendente de Azul, que ingresó como Frente para la Victoria, pero que se cambió a Cambiemos, y por algún concejal. Mire lo que respondía Marcos Peña. En Azul funciona una de las plantas de fabricaciones militares, FANAZUL. Trabajan 258 personas que justamente ahora van a ir al municipio a entregar un petitorio al intendente porque están en riesgo sus fuentes de trabajo. Luis Rivas, el nuevo interventor, les informó que va a haber un recorte del presupuesto, que va a haber un achique de personal. ¿Qué es lo que pasa con fabricaciones militares? La planta de Azul, bueno, como las otras tres de Santa Fe y Córdoba. Sí, primero que nosotros no aceptamos la idea del riesgo laboral, ¿no? O el riesgo de despido. Lo que nosotros estamos haciendo con todas las empresas públicas es trabajar seriamente, fortalecerlas. ¿Cuántas veces se ha hablado de que íbamos a cerrar tantas cosas y después no ocurrió? Y entonces lo más importante es tranquilidad en términos de que hoy no hay ninguna definición tomada y que lo que se haga siempre en el marco de la racionalidad y la búsqueda de fortalecer estas instituciones. Esto lo dijo un funcionario nacional a los trabajadores hace una semana, que va a haber achique, por eso la preocupación. ¿Ustedes lo grabaron? Lo dijeron ellos, por eso yo digo, no lo digo yo. Le dijeron. No, pero por eso yo digo, hay que tener mucha prudencia en ese sentido. Se los dijo un funcionario nacional a ellos, no a mí, obviamente. Nosotros tenemos otras versiones. Tenemos otras versiones también. Bien, no es tan así el tema. No. Exacto. Bueno, se enojaba ahí el intendente, le retrucaba, le retaba a la periodista, decían si lo tenían grabado, negando, como hicieron mucho, negaban antes de octubre la rebaja en los saberes jubilatorios, se concretó. Negaban la reforma laboral, la están anunciando para febrero. En Azul negaron lo que ahora están haciendo. Decían que iban por el fortalecimiento de las empresas públicas y la racionalidad. ¿Qué racionalidad es cuando despiden 254 empleados y está prácticamente para el cierre la fábrica de Azul? A veces es preferible no decir nada antes que jugar nada más ni nada menos que con la situación laboral de 254 familias, que ¿sabe lo que significan para una ciudad? Hoy hubo una carta del intendente de una ciudad de Santa Cruz, que le pide de gobernador Las Heras, un intendente de Cambiemos, que le elevó una carta al presidente Mauricio Macri por una situación similar, por la ola de despidos que hay en concesionarias de YPF en el sur. Cerca de 200 y pico de despidos. El propio intendente
en una actitud totalmente diferente al intendente de Azul, que no movió un dedo. El intendente de Las Heras le pide en una carta desesperada hoy al presidente Macri que atiendan la situación, porque lo que significa para localidades del interior que se cierren fuentes de trabajo o que se despidan de un día para el otro 250 empleados, 300 empleados. Esto es lo que el gobierno también tiene que atender. Cambia la realidad social y económica de una ciudad, de un pueblo, impacta negativamente. Esto fue Azul la semana pasada, mire esa movilidad, esa movilización espontánea de una población, de ciudades que no están acostumbradas a esto, pero que sin embargo le tocan las fibras íntimas de lo que es lo laboral y de lo que es el mantenimiento de empresas que para esas ciudades son realmente indispensables. Hoy, fíjese cómo el tenista Federico Del Bonis, que es de Azul, hasta el propio tenista Federico Del Bonis hoy se solidarizó con su ciudad. Me solidarizo con todos los empleados de la fábrica de pólvora Fanazul en este difícil momento que les toca atravesar. También quería enviarle mi apoyo al Hospital de Niños de Azul, que no cuenta con anestesistas los fines de semana y está atravesando una delicada situación. Un tenista que se preocupa, se solidariza. De dirigentes políticos del oficialismo, bien, gracias. Muy bien, y por último, se acerca un día D. Hoy el dólar tuvo una nueva trepada, superó la barrera de los 19, cerró en 19.34, mientras se acerca el día D, porque mañana el Banco Central de la República Argentina tiene que definir qué hace con las tasas de interés. Si baja las tasas de interés, y muchos sostienen muchos economistas que si bajan las tasas de interés se va a disparar aún más el precio del dólar. Si las mantiene, usted sabe que Federico Sturzenegger está en una situación de extrema debilidad en el gobierno de Mauricio Macri, hackeado prácticamente con un cepo de la Casa Rosada sobre sus definiciones desde la presidencia del Banco Central. Así que habrá que ver qué es lo que pasa mañana con la definición de las tasas de interés y la repercusión que esto tenga en el dólar. Hoy pasó la barrera de los 19, 19.34 lo que subió el dólar. Muy bien, Víctor Santamaría, muchas gracias por venir, buenas noches. Gracias ¿Cómo está? por invitar. Bien. Bueno, el año pasado era directamente a ustedes, lo acusaban de tener cuentas en Suiza, de tener cuentas escondidas, usted salió, no le encontraron nada. Ayer sorprendió que tanto el diario La Nación, Clarín, parecía en una misma operación de pinzas, van nuevamente contra usted y ahora lo acusan por un proveedor suyo que blanqueó dinero por ley, ¿no? Como dijo el presidente, ¿no? Sí, que se había cogido su hermano. Y lo más grave me parece que es un informe que sale del propio gobierno, ¿no? De la propia UIF, que supuestamente era secreto, que supuestamente no debería develarlo, pero a pesar de todo, si hay algo que investigar, yo creo que hay que investigarlo. Acá lo importante, me parece que lo que se está intentando, en primer lugar, es callar una voz disidente, como es Página 12, como es el caso de la 750, que son medios de comunicación que tienen una mirada y tienen una posición diferente ante la realidad que hoy estamos viviendo, que también hoy se están discutiendo temas en la Argentina que no son el debate nacional, que tiene que ver con el desempleo, que lo que está pasando en el interior de nuestra provincia, como lo acabas de decir vos recién, pero también tiene que ver con la reforma laboral, también tiene que ver con lo que fue la reforma previsional. Me parece que hay un cambio de paradigmas importante que no se están debatiendo y no se están discutiendo en los grandes medios de comunicación. Y por ende hay que ocupar tiempo, ocupar líneas, ocupar espacios en tratar otros temas que pueden ser también importantes, pero me parece que no son centrales en la discusión de un país. Y la verdad que yo creo, y me gustaría creer principalmente, es que en Argentina no hay persecución, especialmente de parte del Poder Ejecutivo. Que yo entiendo que el Poder Ejecutivo está para gobernar, es bueno que empiece, que lo haga, que demuestre que está gobernando. ¿Pero usted lo toma esto como una persecución hacia su persona? A ver, ¿o hacia el grupo? Todos los indicios me dicen que sí, no me gustaría creerlo, porque creo en la democracia, porque creo en los valores institucionales, porque creo que en la división de poderes, porque creo que tiene que haber un poder ejecutivo que se dedique a gobernar. Hoy son muchos problemas que atraviesa la Argentina y la verdad es que vemos un programa en el cual queremos un Estado chico, pero queremos un Estado chico
para los más débiles y queremos un Estado grande para los más fuertes. Me gustaría un poder legislativo que pueda debatir los temas nacionales. No, obviamente, porque aparte no están pendientes los grandes temas en el debate hoy, ¿no? Ahora, digo, sobre esta denuncia, ¿no?, de este proveedor suyo, digo, que lo quieren ligar a usted, digo, ¿cómo llegan a esa ligazón? ¿O Bueno, hay algún contacto? No, son varios proveedores. Nuestra organización es muy grande, tiene más de 300 proveedores. La verdad es que no sé lo que hace cada uno de los proveedores, ni qué posición tiene, ni qué hace de su capital, ni cómo se maneja en su vida privada. Lo que sí no tengo amistad, no soy de ir a comer, no tengo relaciones directas con, te diría que el 90% de quienes trabajan con nosotros. Pero si hay que investigarlo, por supuesto, hay que estar y que hay que poner todo al margen y que también el sindicato está abierto para esa discusión y a ese debate. Lo que hacemos nosotros es que cuando hay que una compra o un servicio que contratar, lo hacemos mediante la licitación, hacemos mediante el concurso de precios y contratamos lo que es lo mejor para nuestra organización, para nuestro sindicato, un sindicato que además crece todos los días, digamos. La verdad es que hemos pasado de un sindicato en la década de los 80 que era prácticamente desconocido, hoy a ser uno de los sindicatos más importantes. También nos criticaron cuando hicimos la Universidad de los Trabajadores. Sí. Fue la primera universidad de gestión sindical que tenemos en la Argentina y en Latinoamérica. Entonces, para nosotros es un orgullo que haya salido nuestra organización. Y la verdad que después de más de 60 años, la ley de educación privada, tengamos la primera universidad de gestión sindical, para nosotros... Ahora, Víctor, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, usted tiene un grupo que realmente con mucho esfuerzo han construido de medios que hoy son críticos, de los pocos medios críticos a la gestión del gobierno. Y por otro lado, usted es un sindicalista y también es dirigente político, ¿no? Y estamos viendo cómo el gobierno quiere disciplinar sindicalistas con muchas denuncias, aquellos que tienen que rendir cuentas a la justicia, que rindan, evidentemente hay muchos corruptos que paguen o que rindan sus cuentas, pero digo, es como que el gobierno quiere meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Sí. Dice, bueno, vamos ahora por Víctor Santamaría, porque lo están anunciando, digo, esto es lo peor, digo, las marcaciones que se hacen, ¿no? Porque a usted lo están marcando, lo están señalando en forma permanente desde hace muchos meses en los medios, ¿no? Hay un libro que se llama La psicopolítica, que es de un autor coreano, de Corea del Sur, y que habla justamente sobre el tema de los medios y el tema de la política y el tema de los miedos. Y cómo a través de la instigación y cómo a través de instalar temas y cómo a través del miedo también se disciplina. Entonces, es una teoría que no solamente es una teoría argentina, porque lo escribe un coreano, o sea, no podemos decir que sea alguien que está haciendo operación para alguien, sino que es una visión también global del mundo, de lo que está pasando, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Perú, digamos. Hay toda una teoría con respecto a ese tema que tiene que ver con el disciplinamiento del miedo. Y no el disciplinamiento del miedo colectivo, porque eso eran las dictaduras que antes tenían un disciplinamiento colectivo del miedo. Hoy es puntual, es sesgado y tiene que ver con una cierta dirigencia que puede llegar a discrepar con el gobierno de turno, siempre por lo general son gobiernos neoliberales. Nosotros tenemos una posición crítica, tenemos un diario en el cual cuando lo compramos lo hicimos porque era un capital cultural principalmente, un capital cultural que además tenía una línea de pensamiento que nosotros coincidíamos en gran parte con ella y que hoy continúa esa misma línea de pensamiento, esa misma línea de investigación. Creamos una radio de cero, como es la 750, y hoy está cuarta en medición, y la verdad que nos sentimos orgullosos que cuando, como sindicatos, podemos crear cada uno de estos medios. Y otra cosa importante que en el debate que siempre noto, a ver, los medios no son míos, los medios son del sindicato, Página 12 del sindicato, la 750 del sindicato, la universidad es del sindicato, y cuando digo el sindicato es los trabajadores, y cuando los trabajadores decidan no tenerlo más, decidan cambiarlo, decidan aumentarlo, o hacer lo que con ellos crean necesario colectivamente, son ellos los que deciden. Nosotros ahora también acá es algo muy interesante, ¿no? Porque le ha pasado a este grupo, ¿no? Con los medios de este grupo, tanto con la radio como con este canal. ¿Esto usted cree que es algo desde el gobierno direccionado o también que hay medios en la Argentina poderosos que están preocupados por el crecimiento, bueno, de los grupos, de sus medios o de este medio, y que han dicho, muchachos, no queremos que nos hagan sombra, no hay espacio para otros, acá hay espacio para este y a los demás lo cerramos, váyanse todos y cerramos esas fuentes laborales? Puede haber una coincidencia de intereses, la verdad, yo lo que noto que es un gobierno que te disciplina, por ejemplo, en el caso de Página 12, con el tema de la pauta.
nosotros hemos tenido una pauta casi ínfima en el transcurso del año 2017. Y la verdad es que lo estamos sosteniendo con mucho esfuerzo primero de los trabajadores de Página 12, que la verdad que le ponen el hombro y que todos los días sacan un medio con la calidad y con el prestigio que tiene Página 12. Segundo, porque hay un apoyo fuerte institucional para que Página 12 siga saliendo y se siga manteniendo en el medio. Segundo y tercero, es porque la verdad hay un reconocimiento de la gente, que hoy es el único medio gráfico que ha crecido en ventas. Y la verdad que nosotros es también un orgullo que eso sea desde una organización de nuestro sindicato, de un gremio pequeño como fuimos y somos los trabajadores de edificio, a poder tener un desarrollo cultural. Cuando ustedes van a nuestro sindicato van a encontrar edificios, van a encontrar universidades, centros de formación profesional, centros culturales como Caras y Caretas, salas teatrales, una fuerte inversión en temas de salud, tanto en clínicas como en sanatorios. No somos una cáscara vacía de un sindicato que recauda y distribuye la plata para los fondos de los sindicalistas. Y ustedes, mi declaración jurada es una declaración jurada que es pública, que la pueden ver y saben lo que tengo y desde ahí pueden juzgarme de cómo soy y cómo este es mi destino de vida. Antes de despedirlo, porque está Alberto Fernández, nos va a acompañar esta noche y también sé que, ¿qué tal, Alberto? Se refirió usted a esto en las últimas horas, ¿no? Lo que ha pasado. Yo me refería a lo que está pasando con la justicia y los medios, ¿no? Que es algo que de verdad debe preocuparnos a todos y mucho, porque objetivamente lo que estamos viendo en los últimos tiempos es la instalación de ciertos temas en los medios que después la justicia reacciona por vía de consecuencia. Y lo que vimos este fin de semana con el caso de Víctor y de el proveedor de la obra social o del sindicato, no sé muy bien de dónde es muy llamativo. Porque es muy llamativo cómo Clarín tergiversa las cosas. El grupo Santa María no existe. No existe. Santa María no tiene ninguna empresa. Lo que existe es un grupo que es propiedad del sindicato y de la obra social. La otra cosa muy llamativa es que lo que parece haber anunciado la UIF es que detectaron una persona que blanqueó 130 millones de pesos, una cosa así. Igual que el hermano del presidente. Pero parece ser que a esta persona sí quieren averiguar de dónde sacó la plata. ¿Por qué no lo hacemos con el hermano del presidente? ¿Por qué no lo hacemos también? Porque el hermano del presidente blanqueó 35 millones de dólares. Que es plata que le robó al Estado Nacional, lisa y llanamente. Son impuestos que dejó de pagarle al Estado Nacional. ¿Por qué no lo hacemos también? ¿Por qué no actuamos igual? Yo lo que siento es que hay como una doble vara, ¿no? Es la doble moral que tiene también Peña. ¿Cuándo vamos a dedicarnos nosotros a analizar la ética de la política, entendiendo la ética de la política como no mentir en época electoral, como miente el gobierno este? Porque eso que vimos recién es lo que se decía en campaña. En acción es todo lo contrario. Creo que el problema que hoy padece Víctor es un problema que puede afectar a cualquiera en cualquier momento, porque lo que está visto es que hay una suerte de conjunción entre el gobierno y los medios de comunicación para ir obteniendo poco a poco los fallos que a los grupos de interés les importa. Durante todo el último mes me cansé de leer en Clarín las presiones sobre el juez Casanelo para que le involucre a Cristina Kirchner en la causa del lavado de dinero. Y la verdad es que el juez Casanelo parece no tener ninguna prueba para hacerlo. No tengo pruebas. Pero fue imposible, nota sin firma, una tras otra, día tras día, pidiendo que por favor Casanelo la procese. Yo me pregunto, ¿dónde para todo esto? ¿Dónde termina todo esto? El que está hablando es alguien que estuvo muy en contra de la ley de medios. Y cuando planteaba que no había que hacer una persecución sobre los periodistas de Clarín, era muy maltratado por el oficialismo de Cristina. Bueno, con la misma libertad que dije entonces en aquel momento, ahora digo lo que estoy diciendo. Esto debe preocuparnos. No es un tema menor, es un tema muy, pero muy sensible. Y de verdad, yo espero que esto se resuelva rápidamente. Sí, totalmente. Porque si no, la verdad es que nosotros vemos como hay mucha gente que vive con una espada de Damocles en la cabeza y no sabemos quién es finalmente el que tiene el poder de soltar la espada sobre la cabeza. Totalmente. Eso bueno, es muy esto es un poco la sensación que debe tener usted, ¿no? En este momento. Que en cualquier momento le pueden hacer aparecer cualquier tema porque lo tienen señalado, ¿no? Sí, me parece que lo que hay es que estar tranquilo, me parece que no tenemos que entrar en el miedo, tenemos que nos paralicen, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir pensando libremente.
Creo en una Argentina en la cual se pueda pensar con libertad, una Argentina en la cual podamos decir lo que sentimos, lo que disentir entre unos y otros y poder de ahí fortalecer también la democracia, ¿no? Le agradezco, sé que tiene un compromiso, así que lo despido. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Alberto, y sobre esto que ayer publica Perfil, un nuevo negocio de la familia presidencial de los parques eólicos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo lo que me impacta es por qué Clarín no lo pone en tapa esto. ¿Por qué los diarios nacionales no ponen en tapa esto? Es la familia del presidente, que en un pase de manos se gana 15 millones de dólares. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, no? Es una Sí, hoy decía que ganó más, parece, 45. Bueno, sí, es peor todavía, entonces es muchísimo peor. Lo que yo trato de llamar la atención sobre estas cosas, porque la verdad es que, miren, todos queremos vivir en una política sin corrupción. Todos queremos vivir en un estado donde los funcionarios no se enriquezcan. Todos queremos que la justicia haga lo que tiene que hacer con los corruptos. Pero lo que queremos es que haya justicia. Para todos igual, Para al menos todos eso. igual, Porque yo decía al inicio, igual. el gobierno fue el que puso la vara muy alta. Porque el gobierno de Macri dijo, nada de lo que pasó en la Argentina nos va a pasar a nosotros. Pero Laura Alonso, somos transparentes, venimos a hacer todo diferente a la Argentina. Laura Alonso, que está apelando porque Casanelo no la procesa a Cristina en la causa de lavado de dinero, ¿qué hizo con esta denuncia? ¿Qué hizo con este tema? ¿Qué hizo? Yo no sé qué hizo. ¿Lo está investigando? ¿No lo está Bueno, está lo de investigando? Luis Echeverre, que es... Lo de también... Echeverre, ¿cómo nadie reacciona frente a lo que se está planteando de Echeverre? Yo lo que creo es que, yo lo digo por el bien de la República, que es esa frase, esa palabra que mágicamente Carrió usa tanto, Chico Sánchez ahora también se cansó de usarlo. Si va a fortalecer institucionalmente al gobierno nacional, por favor ocúpese de lo que hace la familia del presidente. Porque la verdad es que es una desvergüenza. Por donde se lo mire es una desvergüenza. Está el Topo Rodríguez, exministro de la provincia de Buenos Aires, que la semana pasada, cuando estábamos tratando el tema de fabricaciones militares, la fábrica de Azul y todo, mandaba alguna información, ¿no?, sobre la realidad que se está viviendo también ahí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Efectivamente, lo que hemos visto aquí, que lo señalaba Alberto recién, tiene que ver con la mentira en campaña. Y también está ocultando una realidad que no es solo la realidad de los despidos en el Estado, sino que el gobierno ha optado, no por error, sino por una decisión política, por una economía más financiera que industrial y más especulativa que productiva. Eso significa que además de la lamentable situación que se produce con más de 200 familias en Fanazul, también en Azul desde hace casi 2 años, hay despidos en Cerámica San Lorenzo, hay despidos en constructoras, hay despidos en fábricas de cartón corrugado. Y no solo pasa en el interior, también nos pasa a nosotros en La Matanza. La intendenta Verónica Magario ha hecho un esfuerzo muy significativo para reorientar el presupuesto público a funciones sociales de contención frente a una política que ha significado que hoy, por ejemplo, en La Matanza, cada 15 días cierra un taller industrial, un taller metalúrgico. Hoy mismo, esta semana, tenemos 3 plantas de una misma firma con 170 trabajadores al borde prácticamente de quedarse sin empleo. Lo mismo sucede con una fábrica del sector del acero, es decir, hay una concepción. Ahora, ¿y está presente ahí el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Digo, porque acá lo que estamos viendo frente a lo de Azul es que nadie ha actuado, ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la provincia en algún mecanismo de decir, bueno, a ver cómo salvamos, qué hacemos, cómo articulamos. ¿Dejan a los empleados a la suerte de Dios? Fíjese que la definición de Vidal respecto del tema de Azul ha sido el estricto silencio, nada ha dicho la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, más aún. En estos últimos 7 días lo que se ha conocido son despidos en distintas áreas del Estado provincial, en la Unidad Ejecutora Provincial de Educación, en la Jefatura de Gabinete, en el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, hay una visión y una definición. Pero si solo fuera eso, no sería tan grave como lo que apareció después de la elección y se consolidó en diciembre, que es esta idea del oficialismo del gobierno aislado y en jarana. Porque no hay otro título para las expresiones de alguien que fue hasta hace un mes ministro y que hoy es diputado, respecto de que para hacer plata hay que alquilar un sillón, que conocimos este fin de semana. Mientras eso sucedía, el presidente Macri hablaba con la persona, se dice, más rica del mundo, Jeff Bezos, el titular de Amazon, acerca de la necesidad de invertir en Argentina.
¿Sabe cuántos puestos de trabajo va a crear Amazon en la Argentina? Entre 10 y 15 puestos de trabajo. A eso se dedica el gobierno, a privilegiar eso, en vez de fortalecer y cuidar la estructura de pymes que tenemos en la Argentina. Alberto, y a nivel político, ¿en qué momento está la Argentina? ¿En qué momento económico? Bueno, hay mucha expectativa mañana, después de lo que pasó la semana pasada, cuando le pusieron un corset prácticamente a Federico Sturzenegger, lo que va a pasar con el dólar. Estos 2 años que han pasado, ustedes tuvieron la gentileza de invitarme varias veces y siempre planteé la insuficiencia de la política económica, la política monetaria para resolver el problema de la inflación. Finalmente se dieron cuenta y tuvieron que reconocer que fallaron en el 2016, que fallaron en el 2017 y que las proyecciones del 2018 no eran buenas, e inclusive las que proyectaron finalmente ya han fracasado, porque ya evidentemente la inflación va a ser mucho mayor, ese 15% que pronosticaron. Yo creo que estamos en un escenario muy complejo. Ya en diciembre otra vez se nota un frenazo de la economía, se nota una inflación creciente, va a ser muy importante la inflación de enero y de febrero, en una economía que sigue paralizada, que celebra que el consumo aumentó el 1%. Sí. Entonces, después de 22 meses consecutivos de caída. Entonces, yo siento que estamos en un escenario muy, pero muy complejo. Que yo pero no daría sé si la el impresión presidente, como que el gobierno no se anoticia. el presidente me parece que el presidente es de los que piensa que si no hablamos de estas cosas la gente no lo percibe. Pasa. Pero la verdad es que lo mismo pasaba en épocas de Cristina cuando él decía, pero miren que el problema de la inflación, la gente va a los supermercados y se da cuenta. Bueno, acá pasa lo mismo. Todos notamos cómo cada vez ganamos menos, cada vez nuestro sueldo alcanza para menos, cada vez es más dificultoso poder llegar a fin de mes. Y esto realmente se está convirtiendo en un problema muy, pero muy agudo, en un gobierno además que no tiene mayoría en ninguna de las cámaras y que está perdiendo popularidad a pasos agigantados y que ha hecho cosas tremendas en los últimos tiempos. Ahora vamos a ir a hablar sobre el tema político. Taisat Runi, que siguen muy seriamente todo el tema, hablando Alberto y hablando el Topo Rodríguez del tema de la inflación y cómo eso repercute en precios. Ustedes vienen siguiendo mes a mes. ¿Cómo está impactando ahora una inflación de casi el 3% en diciembre, el aumento del dólar en los sectores más populares? No, lo que ha habido... Yo primero quería decir una cosa que tiene que ver con lo que ustedes han estado hablando. O sea, las personas que hoy están en el gobierno, cuando estaban en la oposición, siempre hablaban de que el kirchnerismo era un capitalismo de amigos. Sí. Es una definición, digamos, que oculta una cantidad de cosas y a lo mejor tiene alguna cosa de verdad. Lo que sí es que lo de ellos es cierto que es mucho más transparente, porque han dejado de ser un capitalismo de amigos para ser directamente un capitalismo de familia, digamos claramente. O sea, hay una familia que es la que se va beneficiando con hechos realmente de un nivel de corrupción abierta, digamos que es sorprendente día a día, como fue en su momento la modificación por decreto del blanqueo de capitales, que la ley de blanqueo de capitales que impedía que familiares o funcionarios y que sumen, por decreto, ¿no? se permitió, que lo que decía recién Alberto hacía alusión respecto a lo que blanqueó el hermano del presidente. Estamos en presencia claramente de un capitalismo de familia. Yo creo que esa es la mejor definición que podemos tener, y eso se ve obviamente desde los barrios y se ve desde la gente y se ve con mucha bronca. Lo que se ha visualizado durante el año es que hay, en términos generales, hay una inflación interanual de aproximadamente entre el 22 y 24%. Ahora, si uno va a ver más finito cuáles son los productos que más han aumentado, ahí es donde el problema es mucho más grave, porque hay productos que, por ejemplo, la papa aumentó el 70%. ¿La papa? La papa aumentó el 70%. Las verduras en general aumentaron mucho, el tomate 44%, pero también los lácteos, los yogures. La leche. La leche aumentó el 33%, el yogur aumentó el 43%, los quesos aumentaron el 33%. O sea, son productos de primera necesidad en la dieta familiar. Y eso explica dos cuestiones, tiene dos consecuencias graves
muy importantes. Primero, la propia estadísticas oficiales, los propios anuncios o publicaciones del INDEC hablan de un crecimiento de la indigencia. Sí. Crecimiento de la indigencia. O sea, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires hay más de 1 millón de personas que no tienen los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. Esto es lo que dice la estadística del INDEC. El último informe hablaba de un pequeño descenso de la pobreza, pero de un ascenso de la indigencia. Claro. ¿Cierto? O sea, eso... Y el tema, me acuerdo que usted acá en este programa en enero del 2016 empezaba a advertir sobre la mala alimentación. Y la otra consecuencia es el tema de la malnutrición. Claro, la malnutrición. Nosotros hacemos 2 relevamientos anuales de la situación de nutrición en los barrios populares de niños y adolescentes de 0 a 19 años. En el primer relevamiento que hacemos en marzo-abril del año 2017 apareció un 43% de niños y adolescentes en situaciones de malnutrición. Y en el segundo relevamiento que hicimos en noviembre, la malnutrición había subido al 47%. Es alto, ahí altísimo. Está altísima, Claro. altísima. Ahí está la consecuencia directa de cómo se van reacomodando los precios de los alimentos increíble. y de determinados alimentos. Ahora es llamativo porque el gobierno donde va ahora a ajustar es en jubilados y en la asignación universal por hijo, que es lo que más necesita para estos casos quizá que está comentando. Es increíble. Mirá, por ejemplo, entre los 2 aumentos con la ley anterior, de la asignación universal por hijo, una familia que tiene 2 asignaciones recibió durante el año 2017 con la ley anterior 618 pesos. ¿Y este año cuánto va a aumento recibir? por mes. Y al final del año, la misma familia necesita 1.000 pesos más para poder cubrir su canasta básica. ¿Y ahora con la reducción? Y ahora con la reducción se sabe que eso va a tener un descenso que es prácticamente a la mitad del porcentaje que venía recibiendo antes. Ahora, ¿cómo está la situación social hoy por hoy? Lo que se palpa en el conurbano, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos tenido que tomar decisiones muy fuertes. Verónica Magario, acompañada en este caso por Fernando Espinosa, ha decidido muy fuertemente reorientar el presupuesto público hacia el fortalecimiento social. Tanto es así que cuando se inició el gobierno de Magario a fines de diciembre de 2015, nuestros comedores atendían a 30.000 chicos. Hoy atienden a 45.000 más. La mortalidad infantil aumentó en la provincia de Buenos Aires con Vidal, después de 8 años que venía bajando. En la nación, en todo el país, sigue igual que en el 2015, en el 2016, después de que desde 2008 venía bajando. Nosotros en La Matanza, con Verónica Magario, tomamos la decisión de fortalecer lo social y en La Matanza bajó la mortalidad infantil, mientras en la provincia subió. Esta es una decisión de política pública que sostiene el municipio de La Matanza, pero que claramente no puede hacerse cargo del conjunto de los problemas que la nación y la provincia están dispuestos a resolver. Ahora, Alberto, las últimas encuestas, todas, incluso las más cercanas al gobierno, y ayer hubo una nota hoy en el propio diario Clarín que habla de las encuestas que maneja el gobierno, donde está cayendo 10, 12 puntos la imagen del gobierno y del presidente, ¿no? Pero el presidente dice que él va a seguir pagando los costos políticos, que no le importa porque él va a seguir adelante con su plan. Yo siempre me acuerdo cuando Néstor asumió que hubo un editorialista que escribió que no entendía que Néstor Kirchner no era un buen estadista, porque algunos estadistas son aquellos que se animan a hacer cosas en contra de la gente cuando corresponde. Y la verdad a mí me impactó mucho, porque siempre reflexioné, ¿cómo es esto de que un mandatario, que solamente es el mandante de los que lo votan, es bueno si hace cosas en contra de la gente que lo votó? Nunca lo entendí. Esa misma lógica, evidentemente, es la que tiene Macri. Recién yo escuchaba con mucha atención estos datos que son tremendos. La realidad es que, si ustedes quieren saber cómo piensa Macri, miren lo que pasó en Tierra del Fuego. Echaron a miles de personas. Después de mandar a miles de personas a sus provincias,
decidieron hacer un acuerdo. ¿En qué consistió el acuerdo? Darle todos privilegios a los empresarios. Le han reducido los aportes patronales en más de un 40%. Le sacaron impuestos en gran medida. ¿Y quién paga el pato de todo eso? Lo paga el que trabaja, que hasta el año 2020, creo que es, no puede pedir aumento. Exactamente, hasta el 2020. Eso es exactamente como piensa Macri. Exactamente así. Es la misma lógica que ha venido aplicando hasta acá. Cuando revisó cómo estaban sus cuentas, nunca se le ocurrió mejorar la recaudación promoviendo más el consumo para resolver el problema del déficit. Directamente atacó lo que podía atacar y fue directamente sobre los jubilados. Y para darle 100.000 millones de pesos, 102.000 millones de pesos a María Eugenia Vidal para la provincia de Buenos Aires en 2 años, se lo sacó a los jubilados. Ahora, Alberto, acá, usted hablaba anteriormente del tema político del Parlamento que no tiene mayoría. Sin embargo, hoy usted tuvo una frase sobre Pichetto, ¿no? Sí, no quise ser agresivo. Suena muy agresiva la frase, pero la verdad es que solo pero digo, no solo me agarré de lo que dijo Miguel, ¿no? Esta idea de, para poder justificar lo ocurrido, decir, bueno, lo que pasa es que yo durante muchos años perdí mi capacidad de pensar. Ahora, si quien pierde la capacidad de pensar, corremos el riesgo que la pierda en cualquier momento. Y el mayor riesgo es que la pierda a mano de Macri. Sinceramente. Fue una frase muy poco feliz de Miguel, con el respeto que Miguel merece. Muy poco feliz, muy poco feliz. Y la verdad lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar es que hay una sociedad que está en una situación cada día peor. Ahora, hay estos sectores de los que hablaba, sí, pero acá el amigo. Totalmente, pero yo digo, todas las decisiones que han tomado últimamente han sido acompañadas, producto del pacto del acuerdo fiscal, claro, firmado por gobernadores del peronismo. Claro, pero que yo también cuestioné esa frase de Miguel Pichetto que decía, bueno, nosotros votamos esto, pero sacamos muchas ventajas, pero las ventajas las sacás a costa de los jubilados. O sea, efectivamente La Rioja se llevó unos pesos a costa de sacarle 100.000 millones de pesos a los jubilados. Y a la asignación universal por hijo, y a las pensiones por discapacidad. La verdad es que me parece que está espléndido que las provincias mejoren su situación, está espléndido que negocien con el Estado Nacional, que es el que se lleva la mayor tajada, pero también es necesario que se haga no en detrimento de los que menos tienen. No es así, no funciona así la política y no funciona así la Argentina, porque el dato de que los mayores incrementos están sobre productos de la canasta básica, lo que está diciendo es que el mayor costo lo pagan los sectores más empobrecidos. Totalmente. ¿Y cómo viene la proyección, Isaac, para estos próximos meses? Hay algunos elementos que hay que seguir, o sea, en realidad probablemente los aumentos de los alimentos debieron haber sido mayores si no tuviéramos una situación internacional donde los alimentos no están aumentando. O sea, a diferencia de la década anterior, los alimentos a nivel global aumentaron. Claro, pero además a esto hay que sumarle ahora el aumento del transporte a partir del 1 de febrero, tarifas, ¿no? Lo del dólar. La depreciación del dólar. La depreciación del dólar me parece que es una herramienta a la que el gobierno ha recurrido como en forma inevitable porque tiene un agujero en la balanza comercial que no puede, que es increíble, que ha llegado al final del 2017 con un déficit de 8.000 millones de dólares. Realmente es un mérito extraordinario de este gobierno haber logrado en un año pasar de un superávit de 10.000 millones de dólares a un déficit de 8.000 millones de dólares. Creo que es algo inédito. Si uno toma la historia de los distintos gobiernos, probablemente no ha sucedido nunca. La verdad que se llevan una medalla de oro ahí en ese aspecto. Todos estos elementos van a influir, obviamente, en el aumento, en los precios de los alimentos. Hay que ver en qué magnitud y cómo se van absorbiendo, pero inevitablemente van a tener un impacto muy negativo en el poder adquisitivo real de las familias. En las últimas horas la gobernadora Vidal dijo que no había municipio de la provincia de Buenos Aires donde no se vean obras del gobierno provincial. Bueno, ¿La reciben ustedes en La Matanza? Lo que hay que clarificar es que hace 2 años la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por iniciativa de los intendentes peronistas, prácticamente le arrancaron al oficialismo y a Vidal la necesidad de constituir, con parte del endeudamiento que tomó la provincia de Buenos Aires, un fondo de infraestructura municipal. La gobernadora decidió eliminar ese fondo de infraestructura municipal. Y del 100% de los recursos a los que recién se refería Alberto, que va a recibir la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en los próximos años,
solo el 16%, es decir, 16 de cada 100 pesos van a ir a los municipios. Yo me pregunto, ¿qué fondo del conurbano hay cuando se queda con 84 de cada 16 pesos para su manejo discrecional? Aquí hay que poner el acento en la realidad y dejar de mentir también, en el sentido de que hay muchos municipios que somos discriminados en la distribución de los recursos, tanto provinciales como nacionales. El 66% de los denominados ATN, aporte de Tesoro Nacional, han ido a municipios del oficialismo. Entonces, en esto hay que dejar de mentir también. Hacemos una breve pausa y enseguidita continuamos aquí en Minuto 1 con los temas de actualidad. También enseguidita, tras la pausa, vamos a compartir lo que pasó este fin de semana en Mar del Plata en contra del represor y el genocida Miguel Ángel Echecolas.